No siempre fue así. Hubo un tiempo en que aquel pueblo caminaba bajo la luz de promesas antiguas. Los días comenzaban con gratitud y los nombres sagrados aún eran pronunciados con reverencia. Pero la fidelidad se fue desvaneciendo, no de golpe, sino como una llama que se apaga lentamente entre cenizas. Con el cambio de liderazgo, también cambió el espíritu de la nación. El nuevo soberano no tenía fuerza en su voz ni convicción en sus decisiones. Fue entonces cuando una presencia extranjera, envolvente y dominante, se estableció en la corte. Ella no llegó sola. Trajo consigo dioses ajenos, costumbres impuestas, profetas que hablaban en lenguas que el pueblo no comprendía. Altares fueron levantados en lugares altos y con ellos prácticas que no conocían compasión. Las plegarias ya no se dirigían al Dios de sus padres, sino a figuras talladas, frías e insaciables. Lo sagrado fue profanado, y quienes se atrevían a recordar las antiguas palabras eran silenciados sin misericordia. Las plazas, una vez llenas de justicia, se tornaron en mercados de mentiras. La idolatría no solo se toleraba, se celebraba. El incienso subía a los cielos no como clamor, sino como ofensa. Las canciones hablaban de fertilidad, poder y conquista, pero no mencionaban amor ni verdad. El nombre del Dios de Israel, antes entonado con fervor, fue sustituido por títulos huecos. Muchos huyeron, algunos se ocultaron, otros simplemente olvidaron. Había rumores de unos pocos que en las montañas o en cuevas escondidas aún conservaban la fe, pero eran susurros, nada más. Las escrituras, en muchos hogares, acumulaban polvo. En los corredores del palacio se repetía una sola frase: no hay quien hable en nombre del Altísimo. La reina dominaba con astucia y firmeza. El rey firmaba sin preguntar, y el pueblo obedecía, por miedo o por costumbre. Pero en medio de aquella noche espiritual, cuando parecía que el silencio de Dios era definitivo, una figura emergió. No llegó acompañado, no pidió audiencia, solo se presentó. Su mirada era serena, pero sus palabras cortaban como espada. Sin previo aviso, habló de un juicio que vendría desde lo alto, y lo que dijo hizo temblar a los que aún podían sentir. No caerá rocío ni lluvia en esta tierra, hasta que yo lo diga. Nadie sabía su origen, ningún linaje lo respaldaba, pero algo en su voz era distinto. Era como si el cielo, por un instante, hubiera decidido volver a hablar. Nadie sabía de dónde había venido. Su rostro no era conocido entre los nobles, ni su voz había sido escuchada en los tribunales. No llevaba escoltas, ni usaba ropas elegantes. Iba vestido con un manto áspero, ceñido con una cuerda de cuero, como los hombres del campo. Caminaba solo, pero con pasos firmes. Parecía tener prisa, aunque no corría. Su mirada profunda y serena revelaba que no hablaba por sí mismo. Algunos lo vieron pasar por la plaza del mercado. No compró nada. Otros dicen que lo vieron frente a las puertas del templo de piedra. No se arrodilló, solo observaba en silencio, como quien examina algo que ya conoce. Lo más extraño fue que no preguntó por nadie, ni buscó alojamiento. Parecía saber exactamente a dónde iba. Cuando llegó al palacio, los guardias lo miraron con desconfianza. ¿Quién era ese forastero cubierto de polvo que pedía hablar con el rey? Pero sus palabras no pedían, ordenaban. Díganle que estoy aquí por mandato del Dios de Israel. Su tono era tan seguro que los soldados se miraron entre ellos, sin saber si detenerlo o dejarlo pasar. Minutos después ya estaba delante del rey. No se arrodilló, no bajó la cabeza. Tampoco esperó permiso para hablar. Sus primeras palabras fueron como relámpagos en medio de una noche silenciosa. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en esta tierra hasta que yo lo diga. El salón quedó en silencio. El rey frunció el ceño. La reina no estaba presente, pero los consejeros murmuraban entre sí. ¿Quién se atrevía a hablar con tal autoridad? ¿Quién era ese hombre que desafiaba el poder de sus dioses? Pero él no esperó respuesta. Apenas dijo lo que debía decir y se fue, dejando atrás un ambiente tenso y confuso. Algunos pensaron que era un loco, otros creyeron que era un enviado. Nadie lo detuvo, nadie lo siguió. Solo se escuchó el eco de sus pasos alejándose. Días después, el cielo comenzó a cambiar. Las nubes desaparecieron,
Los pozos empezaron a secarse, las tierras se agrietaron, y poco a poco, el temor se apoderó del pueblo. Todos recordaban las palabras del forastero, pero nadie conocía su paradero. Era como si hubiera desaparecido. En los pueblos se hablaba de él como de una leyenda. Algunos lo llamaban profeta, otros lo nombraban por un título que pocos se atrevían a pronunciar: el que habla en nombre del único Dios. Y mientras la sequía avanzaba, todos esperaban una señal. Pero el cielo seguía en silencio. Al principio, muchos pensaron que solo era una advertencia exagerada. Algunos incluso se burlaron del forastero que había proclamado que el cielo se cerraría. Pero pasaron los días y algo comenzó a cambiar. No llovía, ni una gota. Las nubes se alejaron y el aire se volvió seco como nunca antes. El rocío matutino desapareció. Las plantas empezaron a marchitarse. Los pozos, antes abundantes, bajaron su nivel. Los agricultores, preocupados, levantaban la vista al cielo esperando señales, pero todo seguía igual. Un azul vacío, inmóvil, sin promesa de alivio. Semanas más tarde, los arroyos dejaron de fluir. Los campos se agrietaron. El ganado murió en decenas. La tierra dejó de producir y el hambre comenzó a tocar las puertas. La gente recordaba las palabras del hombre desconocido. Su voz parecía seguir resonando en la memoria colectiva. No caerá lluvia ni rocío hasta que yo lo diga. El rey, al ver el desastre avanzar, ordenó buscarlo. Soldados fueron enviados por todo el reino, incluso más allá de las fronteras. Interrogaron viajeros, revisaron aldeas, entraron en cuevas y subieron colinas, pero nadie lo había visto. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Mientras tanto, los sacerdotes del templo de la reina intensificaron sus rituales. Encendieron fuegos, alzaron cánticos, ofrecieron sacrificios, pero todo fue en vano. No hubo respuesta, no hubo sonido. El silencio del cielo se volvió insoportable. Incluso aquellos que no creían comenzaron a preguntarse si acaso ese hombre no era un mensajero verdadero. Los días se volvieron largos, el calor insoportable. El precio del agua subió como nunca antes. Las madres caminaban kilómetros buscando una fuente. Las plazas, antes llenas de comercio y música, ahora estaban vacías. Solo se escuchaban lamentos. Los ancianos, con temor, empezaron a contar historias olvidadas. Decían que en tiempos antiguos, cuando el pueblo se alejaba de la verdad, el cielo se cerraba. Que un solo hombre, si hablaba con autoridad divina, podía alterar el curso de la naturaleza. Poco a poco, el miedo se transformó en reverencia. Ya no lo llamaban loco, ahora lo llamaban profeta. Y aunque nadie sabía dónde estaba, todos lo esperaban. Porque sabían que así como había anunciado el juicio, también podría anunciar el perdón. Pero por ahora, el cielo seguía en silencio. Cuando el sol comenzó a quemar la tierra sin compasión, una instrucción silenciosa llegó al corazón del profeta. No fue un anuncio público ni una voz estruendosa. Fue una orden clara, firme, directa. Debía retirarse, no para escapar, sino para protegerse y prepararse. El juicio apenas había comenzado. El lugar señalado no estaba cerca de la ciudad ni accesible por caminos comunes. Se trataba de un rincón escondido, lejos de la mirada de los hombres. Una quebrada remota, junto a un pequeño arroyo que corría entre piedras y raíces retorcidas. Allí, entre árboles secos y tierra endurecida, se encontraría con la provisión divina. El hombre obedeció sin hacer preguntas. Caminó durante horas, tal vez días, guiado por esa certeza interior que solo los que escuchan la voz de lo alto conocen. Finalmente, llegó al sitio señalado. No había casas, no había gente, solo el murmullo suave del agua corriendo y el canto de aves lejanas. Lo sorprendente no fue el silencio, sino la forma en que fue sustentado. Cada mañana y cada tarde, sin fallar, ciertas criaturas llegaban desde el cielo. No traían mensajes ni señales, sino alimento, pan y carne. Aquellas aves, que normalmente evitaban al ser humano, ahora se convertían en mensajeras de vida. Algo ilógico, inesperado, pero real. Los días pasaban, y aunque la sequía se intensificaba en el reino, él tenía lo necesario. No vivía con lujos, no había abundancia,
Pero tampoco faltaba lo esencial. A solas con Dios y la naturaleza, el profeta aprendía a confiar sin ver, a esperar sin desesperar. Sin embargo, el arroyo comenzó a disminuir. El curso del agua se hizo más lento. Las piedras que antes estaban ocultas empezaron a aparecer. Y pronto, solo quedaba un hilo delgado deslizándose entre las rocas. El refugio ya no podría sostenerlo por mucho tiempo. Fue entonces cuando recibió una nueva indicación. Tenía que marcharse. Pero el destino no era un lugar seguro dentro de su tierra. No, debía cruzar la frontera, ir a una ciudad extranjera, conocida por su idolatría, y depender de alguien completamente fuera de su pueblo. Allí, una mujer, viuda y sin recursos, había sido elegida para sostenerlo. No parecía lógico. ¿Cómo una extranjera empobrecida podría brindarle ayuda en medio de la escasez? Pero el profeta no cuestionó. Una vez más, se levantó al amanecer, se ciñó su manto y avanzó hacia lo desconocido. Así comenzaba la siguiente etapa de su historia, no como héroe, sino como siervo que escucha y actúa, porque a veces la fe no consiste en hacer grandes cosas, sino en seguir caminando cuando el camino parece absurdo. La ciudad no era conocida por su hospitalidad ni por su fe. Estaba situada en una región que veneraba a otros dioses y seguía costumbres ajenas al pueblo de Israel. Sin embargo, fue allí donde el profeta llegó, guiado por una instrucción que desafiaba la lógica. Una viuda, en medio de la crisis, sería su sustento. Al aproximarse a la entrada del lugar, vio a una mujer recogiendo pedazos de leña. Su rostro reflejaba cansancio, sus ropas eran sencillas y sus movimientos lentos. Llevaba consigo una expresión de resignación. No parecía tener nada que ofrecer, y sin embargo, era a ella a quien debía acercarse. Con voz serena, pero firme, el hombre la llamó desde la distancia. «Por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para beber». Ella, sin responder palabra, se dirigió hacia su casa, pero mientras se alejaba, él agregó: «Y tráeme también un pedazo de pan en tus manos». Aquella petición, aunque simple, pareció detenerla. Se giró lentamente, lo miró a los ojos y respondió con sinceridad: «Vive tu Dios que no tengo pan cocido. Solo me queda un puñado de harina en una tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Estoy recogiendo estos palos para preparar lo último que nos queda, para mí y para mi hijo. Comeremos y después esperaremos el final». Sus palabras estaban cargadas de tristeza, mas también de realidade. Ela não reclamaba, apenas declaraba su condición. A vida habíase tornado una luta silenciosa contra o vacío. El profeta se aproximó sin miedo, sin dudar. Sus palabras no fueron de compasión, sino de esperanza. «No temas, haz como has dicho, pero primero prepara una pequeña torta para mí y tráemela. Luego harás para ti y para tu hijo. Porque el Dios al que sirvo ha dicho: la harina no se acabará, ni el aceite disminuirá, hasta que vuelva la lluvia sobre la tierra». La mujer lo observó en silencio. Podría haberlo rechazado. Podría haber guardado lo poco que tenía. Pero algo en su voz la conmovió. Quizás fue la certeza. Quizás fue el hecho de que alguien, por fin, hablaba con fe. Y así lo hizo. Preparó el pan, primero para él. Luego, cocinó para ella y su pequeño. Y al revisar la tinaja, seguía habiendo harina. Al mirar la vasija, el aceite aún estaba allí. Día tras día, volvió a suceder lo mismo. Nunca hubo abundancia, pero tampoco faltó lo esencial. En medio de un territorio hostil, una mujer sin nombre y un hombre de paso compartían un milagro silencioso. Y la vida, por un momento, resistía al hambre. Los días se sucedían con lentitud, marcados por el mismo gesto repetido: abrir la tinaja, ver la harina suficiente, verter el aceite necesario. Nunca era demasiado, nunca faltaba. Cada mañana, la viuda se acercaba con temor, como si un día el milagro decidiera detenerse, pero no ocurría. Siempre había lo justo. Aquel rincón de la casa, donde antes solo habitaba la escasez, se había convertido en símbolo de esperanza. El profeta no hablaba mucho. Pasaba largos periodos en silencio, orando, observando, esperando. La mujer, aunque aún desconfiada, comenzaba a ver algo distinto en sus ojos. No era un viajero común,
y lo que ocurría bajo su techo escapaba a cualquier explicación lógica. El niño, que antes apenas tenía fuerzas para caminar, ahora reía entre los pasillos. Aunque el país entero sufría bajo el peso de la sequía, aquella pequeña vivienda resistía la tormenta invisible. No había oro, no había abundancia, pero había vida. Una noche, mientras el viento soplaba fuerte por las calles desiertas, la mujer se sentó junto al profeta. Miró la llama de la lámpara, luego desvió los ojos hacia él y dijo con voz baja: «Nunca pensé que vería esto, que mi hijo viviría para ver otro amanecer. ¿Por qué yo?». Elías no respondió de inmediato. Cerró los ojos un instante, como quien escucha algo más profundo que las palabras. «No es por ti», dijo finalmente, «es por aquel que ve lo que otros no ven, que elige lo débil para mostrar su poder. Él no ha olvidado tu casa». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de la mujer. No decía nada, mas seu olhar revelava gratidão e assombro. Ela, uma viúva sem influência, havia sido escolhida como guardiã de profeta. Seu lar, antes silencioso, agora era abrigo de segredo sagrado. Pero el descanso duró poco. Como si la fe tuviera que ser probada una vez más, la sombra regresó. Una mañana, sin aviso, el niño cayó enfermo. Su respiración se volvió débil, sus ojos apagados. A pesar de los cuidados, su cuerpo dejó de responder. El grito de la madre rompió el silencio de la casa. Corrió hacia Elías, lo miró con rabia y dolor. «¿Viniste a recordarme mis errores? ¿A castigarme quitándome lo único que me quedaba?». El profeta sintió en su alma el peso del momento. No tenía respuestas, pero tomó al niño en sus brazos, lo llevó al cuarto donde dormía y cerró la puerta. No dijo nada, solo se arrodilló y con la frente contra el suelo comenzó a clamar con el corazón quebrantado. Era la vida misma lo que estaba en juego, y en ese silencio se esperaba otro milagro. 3 años habían transcurrido desde que la lluvia dejó de caer. Las montañas estaban secas, los ríos casi extintos, e o cheiro da terra queimada se misturava com o desespero dos habitantes. Nenhuma colheita vingava, e até mesmo os animais morriam em silêncio. Entre lamentos e orações esquecidas, a figura do profeta se tornara um mistério. Uns diziam que havia fugido, outros juravam tê-lo visto entre as sombras. Mas ninguém sabia ao certo. Fue en ese tiempo que una nueva instrucción llegó a Elías. El mensaje era claro: debía volver, no para esconderse ni para esperar. Esta vez debía mostrarse. El momento del enfrentamiento había llegado. Elías entonces dejó el hogar donde había sido protegido y caminó hacia el corazón del desastre. No llevaba armas ni compañía, solo su convicción. En el camino se encontró con un hombre llamado Abdías, un funcionario del palacio. Aunque trabajaba para la corte, su corazón permanecía fiel al Dios de Israel. Abdías se sorprendió al verlo. Sus ojos no podían creer que aquel profeta, a quien tantos buscaban sin éxito, estuviera justo frente a él. «¿Eres tú el que todos buscan?», preguntó con voz temerosa. «Ve y dile a tu señor que estoy aquí», respondió Elías con calma. El sirviente retrocedió, preocupado. Conocía la ira del rey. Sabía que si Elías desaparecía nuevamente, su propia vida estaría en peligro. «Si voy y luego el Espíritu de Dios te lleva a otro lugar, él me matará», dijo. «Yo he protegido a 100 profetas escondiéndolos en cuevas. No me entregues a la muerte». Elías colocó una mano sobre su hombro y le aseguró con solemnidad: «Vive el Señor, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante el rey». Convencido por su palabra, Abdías partió. Horas después, Acab apareció, guiado por su deseo de encontrar al responsable de la catástrofe. Cuando vio a Elías, su rostro se llenó de rabia. «¿Eres tú el que ha traído ruina sobre Israel?», escupió con desprecio. El profeta no vaciló. Su mirada era firme, sus palabras certeras. «No he sido yo quien ha causado este mal, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los caminos del Señor y habéis seguido a los falsos dioses». El silencio se hizo pesado. Por primera vez en años, el rey no supo cómo responder. Aquel hombre, que tanto había buscado, agora falaba con autoridade que ninguém podía ignorar. Entonces, Elías lanzó o desafío:
reunir o povo e os líderes religiosos de Baal em um mesmo lugar. A hora da verdade estava próxima. Não haveria mais esconderijos. Um só altar, um só clamor. E o verdadeiro Deus responderia. El fuego había hablado. Ya no quedaban dudas. Lo que muchos temían en secreto se confirmó ante todos. El Dios de Israel no solo existía, respondía con poder. Las palabras de Elías antes ignoradas ahora resonaban con fuerza en cada corazón. Los falsos profetas, que horas antes se exhibían con orgullo, ahora temblaban. Sus rostros mostraban confusión, sus ropas estaban rasgadas, y sus voces, antes altivas, se habían apagado por completo. El pueblo los rodeó sin piedad, no con odio, sino con una decisión firme. No permitirían que la mentira siguiera gobernando. Elías, con la misma firmeza que mostró en su oración, se dirigió a la multitud. No dejéis que ninguno de ellos escape. Y así fue. La gente, antes pasiva, ahora actuaba. Tomaron a cada uno de los profetas de Baal y los llevaron al arroyo que corría cerca del monte. Allí se ejecutó el juicio. Fue un acto duro, pero no arbitrario. Era el cumplimiento de una instrucción antigua: eliminar toda influencia que desviara al pueblo del camino verdadero. La escena fue intensa. Muchos apartaban la vista, otros lloraban en silencio. Pero todos comprendían que no se trataba solo de hombres, sino de lo que representaban: engaño, confusión, muerte espiritual. Cuando todo terminó, el ambiente se volvió pesado. Una calma extraña envolvía el monte. Nadie hablaba. Elías permanecía de pie, mirando el horizonte. No celebraba, no sonreía. Sabía que la batalla espiritual aún no había terminado, pero aquel día marcaba un giro. Se acercó al rey, que había presenciado todo desde una distancia segura. Su rostro estaba pálido. No era fácil ver cómo sus aliados espirituales eran desenmascarados. Elías lo miró sin rabia, sin desprecio, y le habló con serenidad. Sube, come y bebe, porque una fuerte lluvia se acerca. Acab no respondió. Solo se dio la vuelta y descendió, como quien carga un peso que no puede nombrar. Quizás entendía, aunque no lo decía, que la causa del sufrimiento del pueblo había comenzado en su propia casa. El profeta, entonces, volvió a la cima del monte. Se arrodilló, inclinó el rostro hasta el suelo y oró en silencio. No pidió fuego, sino agua. No para él, sino para la nación. Envió a su siervo a mirar hacia el mar. Una vez, 2, 3, hasta 7 veces. A la última, el joven volvió con una señal. Veo una pequeña nube, del tamaño de una mano, que sube desde el mar. Elías se levantó. No dijo más. Sabía lo que eso significaba. El cielo por fin estaba listo para abrirse. El cielo, que durante años había permanecido inmóvil, comenzaba a transformarse. A lo lejos, una pequeña nube se elevaba lentamente desde el mar. No era imponente, apenas del tamaño de una mano, pero para el profeta era suficiente. Era la señal que había estado esperando. Elías se incorporó y miró a su criado con decisión. Ve, dile al rey que se prepare. La lluvia viene. Mientras el mensajero descendía, las nubes se multiplicaban. El viento, antes seco y abrasador, traía consigo un aroma distinto, húmedo, lleno de promesa. El cielo, que había sido testigo de tanta sequía, ahora rugía con fuerza. Truenos comenzaron a resonar sobre las montañas. Los primeros relámpagos cruzaban el firmamento, y en cuestión de minutos, las gotas comenzaron a caer. Al principio eran suaves, como caricias sobre la tierra agrietada. Luego, la tormenta se desató con intensidad. El agua corría por los caminos, llenando los cauces vacíos, empapando los campos resecos. Las raíces escondidas despertaban. La vida volvía a brotar. Campesinos levantaban las manos, llorando bajo la lluvia, sin decir palabra. Era el fin del castigo. Era el inicio de una nueva esperanza. Mientras tanto, Elías descendía corriendo desde el monte. El poder de Dios lo impulsaba. Corrió más rápido que los caballos del rey. No era por orgullo, sino por obediencia. La misión aún no había terminado. Bajo un cielo finalmente abierto, la tierra se reconciliaba con su Creador. Mientras la tierra se empapaba de lluvia y el pueblo celebraba el fin de la sequía,
Una sombra se alzaba silenciosamente dentro del palacio. No era una tempestad de agua, sino de furia contenida. En las cámaras del poder alguien no había olvidado lo ocurrido en el monte. La reina, al enterarse del destino de los profetas que comían a su mesa, no gritó, no rompió nada, solo murmuró una frase, fría como el mármol. Así como ellos fueron eliminados, él también lo será, y no pasará de mañana. Con esa declaración, lanzó una amenaza directa al hombre que había humillado sus deuses y desafiado su autoridad diante de toda a nación. El mensaje llegó a Elías más rápido que cualquier mensajero real. E junto con él, veio o medo, el mismo hombre que había enfrentado a cientos de falsos profetas, que había visto fuego descender del cielo y orado por la lluvia, ahora temblaba por dentro. No por falta de fe, sino porque era humano. La valentía no lo hacía inmune al temor. Sin perder tiempo, dejó la ciudad, caminó hacia el sur, sin rumbo definido. Solo quería alejarse. Dejó a su criado en un punto del camino y continuó solo, adentrándose en el desierto. El calor era abrasador. Cada paso lo alejaba más de la euforia del Monte Carmelo y lo acercaba a su fragilidad. Finalmente, exhausto, se sentó bajo un arbusto solitario. Allí, sin fuerzas, dejó escapar lo que llevaba dentro. Señor, basta. Toma mi vida. No soy mejor que los que me precedieron. No pedía gloria. No buscaba comprensión. Solo quería descanso. Aquel que había sido instrumento de milagros, ahora se sentía derrotado. Había entregado su alma al propósito divino, pero aún así se sentía sozinho. La amenaza no fue una espada ni una emboscada, fue uma palavra sussurrada com ódio que atravessou sua coragem. E diante disso o profeta se quebrou. Mientras dormia, esperando talvez no despertar, algo inesperado ocorreu. Uma mano lo tocou. Não era áspera ni violenta, era suave. Al abrir los ojos, vio a alguien a su lado, un ángel. No traía órdenes ni juicios, solo palabras sencillas. Levántate y come. Junto a él había un pan recién hecho y una vasija de agua. Elías comió, bebió y volvió a recostarse rendido. Pero la voz celestial regresó. Come de nuevo. Aún tienes un largo camino por delante. El alimento no era común. Le dio fuerza suficiente para caminar 40 días y 40 noches, atravesando colinas y valles, hasta llegar al monte de Dios. Había huido de una amenaza visible, pero lo que enfrentaba era más profundo, el peso de continuar. Elías caminaba sin rumbo fijo, sus pies, heridos por la tierra seca, apenas podían sostener su cuerpo cansado. El calor del desierto no perdonaba, y la soledad lo envolvía como un manto pesado. Había dejado atrás todo, las multitudes, los milagros, la confrontación. Ahora solo quedaba él y su vacío. Durante días, avanzó entre piedras y polvo, sin saber si buscaba algo o simplemente intentaba desaparecer. El hombre que había desafiado a reyes, que había sido alimentado por aves y sustentado en casa de una extranjera, ahora no quería continuar. No porque le faltara fe, sino porque se sentía desgastado, drenado por dentro. Al llegar a un lugar árido, donde apenas un arbusto ofrecía sombra, se dejó caer. Allí, bajo ese refugio pobre, levantó los ojos al cielo. No lo hizo para pedir ayuda, lo hizo para rendirse. «Ya basta, Señor», susurró con voz quebrada. «No puedo más. Toma mi vida. No soy diferente de mis antepasados. También fallé. También tengo miedo». Sus palabras no eran de rebeldía, sino de profunda tristeza. No exigía castigo, pedía descanso. Se sentía inútil, vencido, irrelevante. Todo lo que había hecho parecía no haber cambiado nada. Jezabel seguía con poder. El pueblo oscilaba entre la verdad y la mentira. Y él solo estaba cansado. Apoyó la cabeza sobre una piedra y cerró los ojos, esperando no volver a abrirlos. Pero Dios, que conoce el corazón humano mejor que nadie, no lo reprendió. En lugar de enviar truenos o visiones, mandó algo mucho más simple: descanso. Mientras dormía, un mensajero celestial se le acercó. No gritó su nombre, no lo despertó con temor. Solo tocó su hombro con suavidad y le habló como un padre a un hijo agotado. «Levántate y come». A su lado había un pan cocido sobre brasas y una vasija con agua. Elías comió lentamente,
sin decir nada, y volvió a echarse. No estaba listo para continuar. Su alma todavía pesaba. Más tarde, el ángel regresó. Esta vez, su voz fue más firme, pero aún llena de compasión. Levántate, come otra vez. El camino que te espera es largo. El profeta obedeció, no porque se sintiera fuerte, sino porque reconocía esa voz. Era la misma que lo había guiado desde el principio. Comió, bebió y se puso de pie. Algo en él había cambiado. No era energía física, era una chispa interna, un recordatorio de que aún no era el final. Así, impulsado por aquella comida especial, caminó durante 40 días y 40 noches. No preguntó hacia dónde, solo siguió. Sus pasos lo llevaron al monte donde, mucho tiempo atrás, otro hombre había encontrado a Dios en medio del fuego y la nube. Elías no sabía lo que le esperaba allí, pero en lo profundo de su ser, entendía que ese encuentro no sería como los anteriores. No habría espectáculo ni grandes señales. Esta vez, lo que estaba por venir sería tan silencioso como el suspiro de un alma que todavía quiere creer. El monte al que llegó no era un lugar cualquiera. Aquel territorio sagrado había sido escenario de encuentros inolvidables entre lo divino y lo humano. Allí, generaciones atrás, una voz poderosa había entregado mandamientos a través del trueno y el fuego. Ahora, Elías se encontraba en ese mismo suelo, no como legislador, sino como un siervo desgastado, en busca de sentido. El profeta se refugió en una cueva. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. El silencio era denso. Las preguntas lo acosaban. ¿Por qué seguir? ¿Qué más podía hacer? ¿Para qué continuar si nadie escuchaba? Entonces, una voz quebró la quietud. ¿Qué haces aquí, Elías? No era un reproche, sino una pregunta que penetraba profundamente. «Oh profeta», con sinceridad respondió, «he servido con celo al Dios de los ejércitos, pero los hijos de Israel han roto tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus mensajeros. Solo yo quedo, y ahora también buscan quitarme la vida». Dios no discutió, no lo corrigió, le pidió algo simple: salir y ponerse de pie delante de él. Elías obedeció, y lo que presenció fue inesperado. Primero vino un viento violento, tan fuerte que rompía montañas. Pero el Señor no estaba en el viento. Luego, un temblor sacudió el suelo. Tampoco allí estaba su presencia. Después fuego cruzó el aire, pero ni siquiera en las llamas habló Dios. Por último, un susurro, un soplo tenue, casi imperceptible. En ese sonido suave, Elías sintió algo distinto. No era espectáculo, era intimidad. Reverente, cubrió su rostro con el manto. Sabía que estaba en la presencia del Eterno. La voz volvió a preguntar: «¿Qué haces aquí?». Elías repitió su lamento. Y fue entonces cuando recibió una nueva dirección. No sería el final. Había tareas por cumplir, nombres que ungir, caminos por recorrer. Dios le reveló que no estaba solo. Existían 7,000 más que no se habían rendido a la idolatría ni habían besado imágenes falsas. Elías entendió. Su labor no era salvar a toda la nación, sino continuar fiel. Aún había un plan en marcha, mesmo que él no viese todos los resultados. Con una nueva claridad en su espíritu, Elías descendió del monte. Ya no caminaba como quien huye, sino como aquel que ha sido reenviado. Su rostro, marcado por el tiempo y las pruebas, reflejaba determinación. Había comprendido que el propósito de su vida no dependía de aplausos ni de resultados visibles, sino de obediencia continua. Entre las instrucciones que recibió, una era particular. Debía encontrar al hombre que continuaría su labor. No era un encargo cualquiera, era transferir un legado, preparar a quien tomaría su lugar cuando su jornada llegara al final. Elías recorrió caminos largos hasta llegar a un extenso campo donde varios bueyes araban la tierra. Entre ellos, un joven trabajaba con disciplina, dirigiendo el último par de animales. Su nombre era Eliseo. No llevaba túnicas de sacerdote ni hablaba como un sabio, pero había en él algo especial: fidelidad en lo cotidiano. Sin decir una palabra, Elías se acercó, tomó su manto, símbolo de autoridad profética, y lo colocó sobre los hombros de Eliseo. Luego, se alejó sin explicaciones. No hizo discursos, no ofreció promesas. Solo un gesto bastó.
Eliseo, sorprendido, comprendió de inmediato lo que significaba. Dejó los bueyes, corrió tras el profeta y exclamó: «Permíteme despedirme de mis padres, y entonces te seguiré». Elías, sen virarse, respondeu con calma: «Haz lo que tengas que hacer. Tú sabes lo que esto significa». El joven regresó a su casa, pero no fue solo una despedida. Cogió sus bueyes, los sacrificó, y con el arado encendió el fuego para cocinarlos. Ofreció la carne a su pueblo como banquete de despedida. No era solo una comida, era un símbolo. Eliseo quemaba el pasado. No había vuelta atrás. Con todo dejado atrás, se levantó y siguió a Elías. No como espectador, sino como aprendiz. A partir de ese día, se convertiría en su siervo, en su discípulo, en aquel que aprendería no solo palabras, sino la vida. La llamada no llegó con truenos ni visiones, llegó en el campo, entre los animales, en el polvo del trabajo. Pero en ese instante comenzó algo eterno. El tiempo de Elías en la tierra estaba llegando a su fin. Aunque no se le había dicho el día exacto, en su interior lo sabía. Una certeza silenciosa lo acompañaba mientras se preparaba para los últimos pasos de su jornada. Desde la ciudad de Gilgal, comenzó a caminar junto a Eliseo. A lo largo del camino, el profeta le hizo una propuesta inesperada: «Quédate aquí. El Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo, firme, respondió sin dudar: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré solo». Ambos siguieron viaje. Ao chegarem a Betel, filhos de profetas que allí vivían, aproximáramse de Eliseo e susurraram: «¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro?» Eliseo apenas asentiu: «Lo sé, no digáis nada». Mais uma vez, Elías o convidó a ficar: «Quédate aquí, he de ir a Jericó». Y otra vez, el joven replicó: «No me separaré de ti». Así continuaron. En Jericó, los discípulos volvieron a advertirle sobre la inminente partida de Elías. Eliseo, determinado, não queria falar sobre isso. Ele apenas caminhava. Sabía que o momento sería doloroso, mas necesario. Finalmente, llegaron al Jordán.